Bien, bueno, hoy vamos a ver el sistema endocrino, ¿sí? Pero antes de entrar en esto vamos a hacer un repaso por las 5 leyes biológicas de Hammer, ¿sí? La idea, ¿no?, era preguntarles a ustedes si se acuerdan cuántas leyes biológicas hay. ¿Se acuerdan cuántas leyes biológicas hay? 5. Muy bien, 5. Tenemos la primera ley que nos dice que antes de la aparición de un síntoma, la persona ha vivido un momento de shock llamado un conflicto biológico. Y en ese momento exacto en el que la persona tiene una fuerte disociación, ¿sí? Y queda registrado en su cuerpo una serie de sensaciones corporales, ¿sí? Y un cóctel químico asociado a eso que está sintiendo la persona, ¿sí? Entonces sería la primera ley biológica, que es la famosa primera ley biológica, la ley férrea del cáncer, ¿sí? Que es como el doctor Hammer la ha descrito. En la segunda ley biológica, ¿sí?, ahí ya se acuerdan que era la bifásica, ¿sí?, donde ya ahí hablábamos de los estados, ¿no?, vagotónico y simpático-tónico, ¿sí? Siempre hablamos en un estado de normotonía. ¿Qué nos dice la segunda ley biológica? Nos muestra cómo los síntomas siguen un orden lógico, apareciendo una manifestación en fase de estrés o fría, ¿sí? Recuerden que fase de estrés o fría, la fase de estrés es simpaticotonía y la fase fría es vagotonía, ¿sí? Cuando se está inmerso en el problema y esto se modifica, ¿no?, en el momento en que solucionamos este dicho problema y se entra en la fase caliente, ¿sí? Entonces, a ver, nosotros tenemos que entender, lo dije al revés y ahora lo voy a aclarar, ¿sí? Porque en realidad es al revés, la fase fría es la fase dentro de la vagotónica, que está bien, pero la fase caliente, ¿sí?, es también la vagotónica. ¿Por qué también la vagotónica? La vagotónica se divide en dos fases, calientes y frías, ¿sí? La caliente es cuando, ¿vieron cuando hay síntomas, hay inflamación? Hay inflamación, infección, reducción o crecimiento celular, ¿sí? Eso sería la fase caliente. Y en la fase fría, ¿sí?, es la fase más psicológica, la preocupación, la rumiación, el insomnio, bajar de peso, la falta de apetito, extremidades frías, como pies fríos, manos frías, ¿se entiende? Eso siempre Sí. está dentro de lo que es la vagotónica, ¿sí? Y después está la fase de estrés. La fase de estrés es el momento en el que aparece una situación que nos toma de imprevisto, inesperado, vivido en soledad y que no hemos podido ponerlo en palabras o expresarlo de modo externo, de manera externa, entonces a través de nuestro cuerpo se manifiesta el síntoma, ¿sí? Esa es fase de estrés, que es la fase simpático-tónica, ¿sí? Bien. El frío también, un síntoma frío, puede ser también un adenocarcinoma de pulmón, por ejemplo, ¿no? Y que está en fase de reparación. Generalmente, cuando hay también degradación de tejidos, las cavernas, de la tuberculosis y demás, también esa fase, ¿sí?, es fría y es vagotónica, es fase de reparación. Siempre que haya un síntoma, chicas, siempre que suceda un síntoma como puede ser inflamación, infección, adenocarcinomas, quistes y demás, que vos sientas que tenés síntomas también como fiebre y demás, es reparación, ¿sí? Tu cuerpo se está reparando, ¿sí? En la fase caliente, como dije recién, va a haber inflamación, infección. En la fase fría, ¿sí?, rumiantes pensamientos, ¿sí? Bajar de peso, como dije recién, ¿no? Y tener preocupación, insomnio, no poder dormir. Y también, ¿no?, como dijimos recién, el adenocarcinoma de pulmón, que se da también en fase fría. ¿Mm? La tercera ley biológica establece la forma de ser vividos estos conflictos en función a las capas embrionarias. ¿Se acuerdan que hablamos que había 4 capas embrionarias? Tenemos vamos a empezar por orden. Endodermo,
mesodermo antiguo, mesodermo nuevo y ectodermo, ¿sí? Entonces, el mesodermo, recuerden que se divide en dos, como dije recién, antiguo y nuevo. El desarrollo de justamente estas capas embrionarias se van formando a través de un disco que cuenta con 3 láminas o capas que van derivando después a través de ese disco todas las capas embrionarias de todos los tejidos y los órganos, ¿sí? Que posteriormente va a dar, ¿no? La funcionalidad a cada uno, ¿sí? En la cuarta ley biológica hablamos justamente de los microbios, ¿se acuerdan? En la cuarta ley biológica, que justamente habla del papel de los microbios, habla de ellos en la restauración de los tejidos, ¿sí? Rellena huecos donde las células han desaparecido o fagocitan aquellas que sobran, saben exactamente dónde, cómo y cuándo actuar en función de la capa embrionaria. Y los microorganismos justamente han sido eslabones para que se produjera y conservara la vida, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos ya todos estos microbios incorporados, no es que nos pescamos de afuera, ¿sí? Están en nosotros. Ellos se activan, como dije recién, proliferan, ¿sí? O se fagocitan, ¿sí? Entonces, siempre va a ser con una función de acuerdo a la necesidad biológica, ¿sí? Cuando vos decís, tengo un virus, bueno, porque ese virus se ha, ¿no?, proliferado, quiere decir que ha crecido en abundancia, ¿sí? Y necesita, ¿sí?, seguramente el organismo poder fagocitarlos para desecharlos, ¿sí? Y en ese caso, no es que te hayas agarrado un virus, sino que el virus ya estaba y se ha activado, por decirlo entre comillas, ¿sí? No sé si ustedes vieron el caso del SIBO. SIBO, ¿sí?, es un crecimiento de la flora, o sea, sí, de la microbiota, ¿sí? ¿Qué quiere decir el SIBO? El SIBO es cuando crecen esos parásitos dentro de uno, crecen esos microbios, esas bacterias, ¿no?, que tenemos ya de por sí, que funcionan para hacer todo lo que es el proceso digestivo, ¿sí? Entonces, cuando hay un exceso de esos parásitos que son necesarios para la degradación de los alimentos y demás, cuando hay un exceso, lo que sucede es que esos parásitos liberan un gas, ¿sí? Y ese gas, en vez de ser eliminado por el intestino, sube, ¿sí? Al ser tantos, sube, ¿no?, al sistema digestivo, y esto hace que vos se te inflame el abdomen. ¿Se entiende lo que dije? O más o menos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Entonces hace que se inflame el abdomen, ¿sí? Tenés que hacer un tratamiento porque a través de unos antibióticos lo que te van a dar es para reducir esa flora que ha crecido demasiado a un estado normal, ¿sí? ¿Y por qué ha crecido demasiado? Y porque seguramente hay una situación en la que necesita, ¿sí?, más agentes, por decirlo de alguna manera, que trabajen en esa área para algo que vos estás generando a nivel, ¿sí?, ya sea biológico, porque no has resuelto una situación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, con mis pensamientos, ¿vieron cuando decimos que puede ser real, virtual o simbólico? Lo que voy a hacer es con los pensamientos generar mi sistema, si yo no lo puedo resolver afuera, ¿sí?, que mi sistema se ocupe de resolverlo. Entonces, para degradar todas esas situaciones que estás viviendo, ¿sí?, necesitas más flora, o sea, más parásitos, más bacterias, más virus, más lo que necesite de acuerdo a lo que te está sucediendo. Entonces, pareciera como que hay mucho en un lugar donde no se necesita tanto, ¿sí? Entonces empieza la inflamación. Otra cosa también, ¿sí?, que se ha observado y que, bueno, esto lo tenemos bien sabido, pero no todos lo saben por cuestiones médicas, es que generalmente cuando hay un exceso de pesos, ¿sí?, puede suceder que el hígado esté tapado con colesterol, ¿sí? Entonces, las limpiezas de hígado y vesículas son muy buenas para no solo restaurar el hígado, sino también para el descenso de peso, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede si el hígado está lleno de colesterol? El hígado, cuando tiene colesterol, recuerden que el colesterol, ¿sí?, lo vimos en el circulatorio, es me construyo sola, ¿sí? Hígado ¿Y qué graso, es? ¿no? Es.
En Hígado realidad, graso. claro, se está como sí y no, porque el hígado graso, lo que le sucede al hígado, si bien es correcto lo que indicas, es que el hígado se forma una película de grasa, ¿sí? En cambio, cuando hay colesterol en el hígado, son bolitas que hay, se llena de bolitas el hígado de colesterol. Ujú. El colesterol es como si fuese eh, Que no deja pasar, no deja circular la sangre en los correctamente, tejidos. exactamente, Ujú. correctamente, exactamente. Sí, la Ujú. placa de ateroma se llama, sí, lo vimos en el Sí. circulatorio. Exactamente, no deja circular. Y vos te haces una limpieza, sí, por eso yo siempre digo y les recomiendo de manera natural el aloe vera digestiva de Natier, muy buena. Ustedes cuando vayan al baño van a notar que cuando van y hacer lo segundo, por decirlo de alguna manera, van a notar que está todo como pelotitas, ¿sí? En realidad eso no es materia fecal, ¿sí? Porque la materia fecal no flota, ¿sí? La materia fecal es pesada, densa, cae, y las bolitas de colesterol flotan, porque son livianas, ¿sí? Entonces ahí van a ver que si flota todo eso son las bolitas de colesterol porque han hecho correctamente una limpieza hepática, ¿sí? Todo esto que nos ayuda justamente a tener un sistema metabólico más liviano, más ligero y más saludable, ¿sí? Pero si vamos desde la bio a pensar qué pasa con el colesterol me construyo sola. Y el hígado está relacionado, ¿sí? Con la supervivencia, ¿sí? Entonces, me construyo sola, o sea, desde la supervivencia, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en claro qué, qué le está pasando a esa persona, ¿sí? Eh, la supervivencia por lo general, ¿sí? El sobrevivir, ¿no? Por lo general es individual, pero hay personas que necesitan de otras personas para apoyarse, ¿sí? Y salir adelante. Entonces, tal vez la falta o la sensación de que no estén las personas al lado para acompañar en el proceso de, de supervivencia, de crecimiento, ya sea a nivel laboral, ya sea a nivel familiar, ya sea en los vínculos, ¿sí? Está referido a eso. ¿Mm? Bien. Continuamos con la número 5. La ley biológica número 5 es la que engloba a las otras 4. Es la llave para comprender justamente la descodificación biológica, ya que nos dice que todo tiene un sentido, hasta la enfermedad, que es llamada programa biológico de supervivencia. La naturaleza es tan sabia que hará que el tipo de síntoma sea el más adecuado justamente para cubrir esa necesidad, ¿sí? Descubierta en el momento del choque biológico, siempre con el objetivo, ¿no? De conseguir la supervivencia del individuo. Entonces, en este sentido, va a depender de cada capa embrionaria en la que se encuentre, va a ser, ¿no? El conflicto que tenga que resolver, ¿sí? Como dijimos recién, el hígado, la supervivencia y demás, bueno, entonces ahí vamos a tener que buscar a ver cuáles son los factores que le están generando a esta persona un conflicto en el endodermo, ¿sí? Que es justamente la capa de la supervivencia, y revisar en qué áreas de su vida no está pudiendo lograr ese objetivo. O se siente que está sola, o se siente que no puede alcanzar ese objetivo, que no lo puede lograr, o si bien, ¿sí? Otros factores que podrían ser a nivel respiratorio, toxicidad en el aire y demás, ¿sí? Hasta acá se entienden las 5 leyes biológicas, hice un repaso bastante simple. Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Me parecía bueno recordar, sí, porque a veces uno se pasa los días y se va olvidando. Así que bueno, las 5 leyes biológicas hablamos de eso. Ahora lo que hoy vamos a hablar es del sistema endocrino, endocrinología. Justamente la endocrinología tiene dos sistemas de reguladores del cuerpo que están interrelacionados, ¿sí? Con todas las funciones corporales, que justamente su función es mantener el equilibrio. Tenemos el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema nervioso utiliza mensajes eléctricos y químicos y está en contacto con la mayoría de los órganos, músculos, glándulas y órganos sensoriales, etcétera, ¿no? Y el sistema endocrino utiliza mensajeros químicos
¿sí? Como las hormonas. Y las hormonas son secretadas justamente por la hipófisis, las tiroides, las paratiroides, las córticos suprarrenales, el timo, ovario, testículo, páncreas, riñón, estómago, intestino delgado y la placenta, ¿sí? Justamente las glándulas endocrinas no secretan sus productos a la sangre, sino al exterior o a las cavidades corporales, ¿sí? Como por ejemplo las glándulas digestivas y sudoríparas, ¿sí? Vamos con la hipófisis. Cuando hay un conflicto en la hipófisis, nosotros lo llamamos el director de orquesta. Generalmente, cuando el órgano está afectado, va a afectar al lóbulo anterior de la hipófisis. Se llama la adenohipófisis. Y cuando pasa esto, el resentir biológico, el conflicto biológico, es justamente un conflicto de control de crecimiento de tiroides, ¿sí? La hipófisis está repleta de pequeñas bolsas multifuncionales, ¿sí? Sí, no sé si se llega a ver acá, a ver si la tengo más grande. No, acá. ¿No es el conflicto de control de crecimiento de tiroides? De tiroides, sí. Y ahora vamos a ver, ¿no? ¿Qué afecta? ¿Sí? Afecta la parte en concreto, ¿sí? La prolactina, por ejemplo, ¿sí? Si hay un conflicto de prolactina, quiere decir que hay una pareja inaccesible o una incapacidad para alimentar a los suyos, ¿sí? Cuando hay un conflicto de prolactina. Cuando se trata de este conflicto, mira, vamos a poner ejemplo. Por ejemplo, una señora cree que no sabe alimentar a su familia, entonces desencadena un aumento de sensación de prolactina y como consecuencia va a haber una gran producción de leche, ¿sí? Si la parte afectada es la que secreta la hormona estimulante de la glándula córticos suprarrenales, el conflicto de sentir es el que no tenemos lo suficiente, ¿sí? No tenemos lo suficiente, no tenemos el suficiente dinamismo, por ejemplo, ¿sí? No tener aquello que me permitía encontrar una buena dirección. Todo ello en el contexto de un proyecto siempre, ¿sí? Entonces, acá hay dos casos para ver. Por ejemplo, cuando hay un exceso de prolactina, puede ser, por ejemplo, en este caso, producción de leche. ¿La leche para qué sirve? Para alimentar, ¿sí? Real, virtual o simbólico. Alimentar, ¿sí? No sé si ustedes han visto que hay abuelas que terminan dando de mamar a sus nietos, ¿sí? Y les sale leche, ¿sí? Ahí hay, ¿sí? Un exceso, o sea, de prolactina, justamente incentiva y estimula la glándula de esa abuela para poder amamantar a los suyos, ¿sí? En este caso hay casos que son necesarios, pero también hay personas que generan leche, que se aprietan y les sale leche, y puede ser inclusive un caso de, como decía recién, ¿no? De creer que no puede alimentar a los suyos. Entonces, manda esa orden al cerebro y el cerebro lo va a solucionar. ¿Sí? Si eso no lo puedo solucionar de manera externa, lo va a hacer de manera interna. Por eso cuando tenés conflicto de tiroides, no sé si les ha pasado a ustedes, pero vieron que ahora no tanto, pero antes te apretaban la mama para ver si salía leche, ¿sí? Cuando tenías un conflicto, o sea, había una duda de que podría ser las tiroides, ¿sí? Eh, Hoy en día ese estudio ya no se hace, directamente se sacan sangre y lo ven, ¿sí? Pero bueno, a mí me pasó en el 2000, no me acuerdo si fue en el 2005, 2006. En el 2006 fue que me hizo un estudio, pues yo venía en problema hepático, me hizo un estudio y el médico me dijo, seguramente tenés tiroides, te voy a mandar al endocrinólogo. Bueno, me manda al endocrinólogo, lo primero que hace el endocrinólogo es apretarme la mama para ver si salía leche. No salía leche, entonces me dijo, bueno, entonces vamos a hacer un estudio profundo. No tuve tiroides, ¿sí? Pero sí me salió que tenía que hacerme ese estudio profundo porque consideraban que tenían los valores un poquito en el límite. Por eso digo, a ver,
todo lo que es las tiroides, todo el sistema endocrino, justamente trabaja a estas partes que nombré anteriormente, ¿sí? Como, por ejemplo, hipófisis, tiroides, paratiroides, córticos suprarrenales, timo, ovario, testículo, páncreas, riñón, estómago, intestino delgado y placenta. Si viene un conflicto de una persona que tiene problemas en los ovarios, van a ver los ovarios como un órgano, pero también van a verlo como un sistema, ¿sí? Entonces van a revisar endocrino, ¿sí? Entonces, todo tiene que ver con todo, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un análisis de todo en su profundidad, vamos a observar que si viene una persona con un conflicto en las tiroides, en los ovarios, por ejemplo, bueno, vamos a ver que ese conflicto que tiene en los ovarios, sí, vamos a ver al aparato reproductor como función de reproducir, pero también como sistema endocrino, ¿sí? Entonces van a revisar esos dos puntos, ¿sí? ¿Se entiende lo que voy? Sí, 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 tenemos sí. que analizar los dos puntos. ¿Sí? Claro, porque ¿qué pasa? Primero, ya sabemos de base que siempre lo que vamos a hacer es preguntarle, bueno, a ver cuáles son los síntomas que tenés, ¿sí? Si hay síntomas, bueno, ¿cuáles son? Anotan los síntomas y de acuerdo a esos síntomas ustedes van a evaluar, ¿sí? Van a hacer la observación, ¿no? Más allá del relato que tenga la persona, de que, a ver, esto es en función a qué, a un sistema endocrino, porque puede ser producto que esté fallando o esté sucediéndole algo a ese órgano porque hay un conflicto a nivel endocrino o en sí a nivel reproductor. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, puede ser, por ejemplo, una menopausia o una premenopausia, ¿sí? Sí. Y no tendría que ver tanto con el aparato reproductor, sino con la endocrinología, sí. Yo tenía un novio hace un par de años Sí. atrás que se murió de un tumor cerebral y justamente lo tenía arriba de la hipófisis. Entonces, lo que hacía era justamente presionar la hipófisis y bueno, nada, se hacía pis encima, se dormía, no controlaba la temperatura corporal y demás. Porque Ahí era no todo se el va, sistema endocrinológico eso, claro. claro, claro. O sea, ahí no ves o sea, es lo que decías recién, no ves lo de la hipófisis solamente, o sea, ves el tumor. ¿Es Claro, así? exactamente. Y estaba en una fase de reparación, ¿sí? Sí, Esa es la realidad. Recuerden que sí, también sí. la naturaleza a veces decide reparar de esta manera, ¿sí? Ajá, sí, No sí. encuentra solución efectiva a nivel, ¿no? Biológico, entonces resuelve, ¿no? De esta manera. Ajá, Eh, sí, sí. Generalmente cuando pasa eso, ¿sí? Cuando hay justamente un tumor arriba de la hipófisis y la aplasta, el sistema endocrinológico es muy importante en nosotros. Porque es como vos claro, decís, regula la temperatura, ¿no? Nos mantiene, ¿no? Los estados de vigilia y de alerta activo. Si eso no funciona, ¿qué pasa? Me empiezo a dormir, me empiezo a hacer pis encima, pues no tengo control de esfínter, no claro. empiezo a tener la regulación a nivel temperatura corporal, que es muy importante, ¿sí? Exacto. Y comienza todo un desajuste. Pero Sí, ahí vos completo. tenés caso multifactorial Claro, para analizar, ¿sí? Vos ahí tenés un caso multifactorial, ¿sí? Pero ese caso multifactorial no se desencadenó de un día para otro. Quiere decir que hubo situaciones que ya venían, ¿no? Dando una alerta y nunca fueron tenidas en cuenta. claro, sí, sí, tal cual, tal cual. Hoy me podría dar cuenta, pero en ese momento, hace como 20 años atrás, imposible, Claro, imposible. claro. Claro, vos Hoy con... fíjate que no aparece de un día para el otro el cáncer, ¿eh? No, 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 no. no, no, Es como que no. te viene diciendo, che, oh, oye, te va, Sí, sí, ¿no? sí, tal cual, Tirando, tal cual. tirando, tirando. El tema es que vos tenés que estar, como bien decimos nosotros, despierto, Claro, ¿sí? Para claro, captar la información. Pero ese despierto no es el despierto, es el conocer tu cuerpo, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Muchas de las situaciones que las personas viven a nivel enfermedad, por decirlo de alguna manera, sabiendo nosotros que la enfermedad es la fase de reparación, pero para las personas eso todavía no lo entienden, muchas no lo entienden, creen que la enfermedad es un castigo, ¿sí? Eh, es porque no se conocen su cuerpo, es porque claro. no se conocen.
Si vos conocieras el funcionamiento de tu cuerpo, si vos conocieras cuándo estás bien, cuándo estás mal, qué es lo que tenés que hacer y qué es lo que no tenés que hacer, te puedo asegurar que tenés una vida mucho más saludable, más Y larga. sí, tal cual. Lo que pasa es que al no conocerse, ¿uno qué hace? Bueno, me tomo una buscapina, bueno, me tomo un Sertal, bueno, me tomo un Diclo, y puedo pasar años haciéndolo, pero Y no me tapa el medico. síntoma. Claro, pero tampoco hago nada por solucionar ese tapar. Yo no digo que no tomen medicación, ¿eh? Yo no digo que no hagan tratamiento, al contrario. Tomen la medicación, hagan el tratamiento, pero trabajen lo emocional que lo está generando. Sí, yo un poco ¿Sí? también estoy como, la palabra no es enojada, pero como, no sé, molesta con los médicos, ¿no? Como que los médicos van derecho a tapar el síntoma y no van al foco, no van al origen. Claro. Ojalá que algún día los médicos despierten y se den cuenta de que no es por ahí, que tapando, Es que dando una no es por ahí, pastillita. claro, claro, no. Por eso, gracias a Dios, hay muchos médicos que actualmente están, ¿no? Sí, Estudiando sí, o abriéndose a este campo. exacto. Pero cuesta muchísimo, Sí. porque te dan una medicación, te dicen, bueno, sí, tenés presión alta, tómate una Enalapril, o tómate, ¿no? Y vos decís, un atenolol, ¿no? Y tómate esto, tómate aquello. Cada 6, cada 12, ¿no? Y cada vez necesitas más. Y te suben la No, pero dosis, y te aparte, bajan la dosis, te suben. Si te suben claro. la dosis, es porque el problema está ahí y entra en fase de reparación, salí, entra en fase de reparación, salí. ¿Qué es lo que está pasando? Detenete, Claro. hacete una autoobservación. Pero aparte, por ejemplo, te medican para la presión alta, ¿no? Como hablabas recién. Te medican Sí, para la presión alta. Pero ¿por qué te está subiendo la presión alta? ¿Por qué te está subiendo la presión? O sea, ¿por qué no van al foco? exactamente. ¿Qué es Tal lo que está cual, pasando? tal Yo estoy cual. muy disgustada con los Pero, médicos. De hecho, ¿sabes lo que a mi hijo no pasa? lo vacuné, no lo pienso vacunar. Estoy muy en contra de muchas cosas que están haciendo. Sí. Y nada, estoy como con este tema de los médicos que no puedo entender cómo no se despiertan y no pueden ver más allá y se quedan con el libro que estudiaron hace 100 millones de años, ¿viste? No lo puedo Tal entender. cual, tal cual. No avanzan, ¿no? No, Prácticamente. se quedaron es como que caducó todo lo que habían estudiado. O sea, se quedaron solamente en lo biológico y me parece que hoy es más holístico todo. Se tiene que No, y tomar aparte, sí, tal cual. Y aparte, fíjate que somos seres que vamos evolucionando constantemente. totalmente. Y se están haciendo Entonces, muchos descubrimientos que están buenísimos. sí, La bio es una, sí, y sí. otros tipos de cosas que se están haciendo y se quedan en eso, en el libro que estudiaron el Vademecum de hace millones de años. Exacto, y no te dan esa posibilidad de ingresar, ¿no? Con esto. Exacto, Se exacto. cierran, pero ¿por qué? Justamente porque detrás de todo esto también hay un sistema, yo digo marketing, ¿no? Digamos, por decirlo de alguna manera, un comercio, Y sí, ¿sí? que sí, sí, Mira, tal cual. a mí me Es el pasó que comercio farmacéutico que Buah, si ni el hablar. se empieza laboratorio con la también, bio, el claro, laboratorio Ni también. hablar de la farmacia, sí, de las químicas y demás. Olvídate, es terrible. Vos sabés que, y mirá lo que me pasó, y mirá, es una tontería lo que voy a decir, ¿no? Pero fíjense ustedes lo que me pasa. Le voy a hacer los anteojos a mi hijo y digo, bueno, digo, mira, vos sabés que yo necesito también anteojos para la lectura, porque se me cansa la vista y bueno, y por momentos se me nubla. Bueno, vamos a hacer una medición, me dijo el pibe, de la óptica, me hace la medición de los ojos, todo así, me dice, oh, de este ojo necesitas 75 y de este ojo necesitas 25. Bueno, le dije, entonces me hace los anteojos. Empecé con que mis ojos, yo decía, me el cansancio que tenía, ¿no? Chicas, yo estoy muchas horas en la computadora, re cansada, y sentía que se me apagaba la luz de los ojos. Literal, chicas, ¿eh? Llegaba un momento que parecía que necesitaba más luz porque mis ojos no veía, ¿viste? No veía. Sí, Bueno, entonces me voy a hacerme un estudio médico, ¿sí? O sea, al oftalmólogo. Me voy al médico, no a la óptica, ¿eh? Al médico oftalmólogo. Ah, sí. ¿por qué me voy? Porque le voy a comprar los anteojos nuevos a mi hijo que se le habían roto la patilla y que no tenían reparación porque eran de no sé de qué eh, carbonado, bueno, no me sale, era, no sé, era de carbón, no sé qué, no sé cuánto y no tenía reparación la patilla. Y ya que estoy, le digo, no me haces una medición porque por ahí necesito más aumento. Y le conté que se me estaba apagando la luz de los ojos. Me dice, ay, qué feo que suena, me dijo el pibe. Digo, pero literal, ¿eh? Yo ponía en el prospecto de la farmacia la linterna y te lo leo sin anteojo.
pero si le sacaba la linterna es como que no lo veía, ¿viste? Ah, Entonces mira. se me estaba apagando la luz. Sí, sí, Entonces, literal. tal cual. Entonces me hace la medición y en la medición le da 11.02 de un ojo y 10.75 del otro. Me dice, pero bueno, es nada, estás Es una ciega. miopía muy alta. Ciega, me dijo directamente el pibe. Le digo, no, yo no estoy ciega, le digo, yo veo bien. Me dice, bueno, yo te voy a poner lo que dice la máquina. Entonces me pone lo que dice la máquina y no veía. No saben, chica, me revolvió el estómago, me mareaba, me quedaba sentado, pero no me podía parar. Digo, no, pero esto tiene muchísimo aumento para mis ojos. Digo, esto no. Digo, yo no necesito tanto aumento. Y entró a bajarle el chico, ¿no? A reducir la graduación y no encontró ninguno. Entonces dijo, mira, me dice, yo no te quiero asustar, me dice, pero seguramente debes tener un tumor, me dijo. Así, ¿eh? Ay, por favor. Me dice, yo te diría que vayas al oftalmólogo, me dijo. Bueno, yo me voy al oftalmólogo. No asustada, pero sí para revisarme qué me estaba pasando. Esto fue el año pasado, chicas, ¿eh? A fin de año. Me voy al oftalmólogo, me hace lo mismo la chica antes de llegar a la médica, la técnica, me hace la misma medición y sale exactamente lo mismo. En un momento me dice, no tenés lentes de contacto, ¿no usás lentes? No. Me dice, ¿vos ves bien? Sí, le dije. Bueno, me dijo, y ahí quedó, la chica no me dijo nada, pero me miraba como rara, ¿viste? Entonces me toca con la doctora, entonces la doctora no me pregunta nada, directamente va y me pone el aumento de 11, ¡pum!, en el ojo. Me dice, bueno, me dice, ya con esto tendría que estar viendo bien, le digo, con esto no veo nada. Me dice, no, pero más que esto no, es que no, esto es mucho aumento para mis ojos. No, me dice, esto es lo que dice la máquina. Yo, no, no veo, no puedo ver, digo, es más, me revuelve el estómago, me lo saco, ¿viste? Me pone uno menos. No, tampoco. Bueno, empieza a reducir. Viste que ellos tienen como una caja grande de 200 tipos de medición. Empieza Sí. a probarme prácticamente uno 3 horas conmigo. No encontró anteojo para mí. No encontró Y anteojo para mí. entonces, Entonces le digo, yo estoy usando estos. Cuando lo va a medir, chicas, que yo dije, en algún momento voy a ir a la óptica a decirles. No tenía aumento, nada. ¿y entonces? Me habían engañado en la óptica. Por la óptica me dijeron 0,75 de uno y 25 del otro. No tienen nada de aumento. Ah, Me mira, vendieron un anteojo con vidrio solo. Interesante, ¿no? Para ir y divinos, reclamarle, ¿no? Divino, sí. estafadores, Me sacaron 10 lucas así, sin nada. ¿Qué vos decís? ¿Con qué necesidad? estafadores. Totalmente. Y una óptica vieja, de años que está acá, ¿eh? Es una óptica que fue todo el mundo de acá de la familia de mi marido. Bueno, la cuestión es que me mandan a hacer un estudio más profundo. Cuando me mandan a hacer un estudio más profundo, ¿sí? Me mandan a hacer una topografía, un fondo de ojo, porque me plantea una situación que tal vez también un poco exagerada, pero bueno, me dijo que cuando uno levanta de peso, el nervio óptico también se inflama, y si se inflama el nervio óptico, iba a tener que ir a cirugía. ¿Sí? El tumor y eso y demás. También me había planteado la posibilidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un fondo de ojo. Cuando me hace el fondo de ojo, no podía creer, no tenía nada. No tengo catarata, no tengo inflamación del nervio óptico, no tengo problemas de retina, no tengo problemas de córnea, no tengo nada, nada. No entienden cómo puede ser que yo no vea por momentos. O sea, que me falte luz. ¿Y por Es qué la como una máquina redujo? catarata. Tampoco tengo cataratas, ¿eh? Ah, mira. No tengo nada. Mis ojos están limpitos, limpitos, pero sí descubrieron algo. Bueno, los ojos nosotros tenemos como la biodiana. ¿Vieron la biodiana? La biodiana que ustedes vieron en bio, que es como los anillos concéntricos de la cebolla. ¿Sí? Sí. Bueno, yo justamente estuve hablando con ellos y me explicaron. Este sería el anillo concéntrico de la cebolla, ¿no? Bueno, bien, mejor, ¿no? Hecho.
La distancia entre un anillo y el otro a vos te va a dar la graduación del anteojo que necesitas. ¿Se entiende? Sí. Bien. La distancia que hay entre cada anillo concéntrico del otro, ¿sí? Te va a dar a vos la graduación que necesitas del anteojo. ¿Sí? ¿Qué me pasa a mí? Ah, ¿Qué me pasa a mí? Me pasa a mí completamente, por eso es todo raro lo mío. Nosotros por lo general tenemos así redondo, ¿sí? Todas así, ¿sí? Y acá está el ojo, ¿sí? Entonces, la distancia entre uno, que siempre es simétrica, acá porque lo dibujé medio, siempre simétrica te va a dar la medición del anteojo que vos necesitas. Bueno, yo no lo tengo así, yo lo tengo así. Ovalado. Entonces, el aparato que está capacitado para medir así, mide espacios vacíos, grandes. Y ahí son los 11 que me marca como una miopía o una ceguera. ah, ¿Sí? Entonces, ¿por qué los tengo así? No sé. De nacimiento. De pero nacimiento. hay debe haber otros casos iguales a estos, me Nunca imagino. supieron, al menos donde Sí, yo fui, que el doctor Nano, no, nunca habían visto un caso Claro, así. encima es Nano, que si Nano no lo vio, No lo vio nadie. por eso. Sí. Por eso me mandaban a hacer una topografía, ¿sí? Para evaluar, digamos, todo el área completa para ver las dimensiones y todo y poder armarme un anteojo especial. Porque ahora no tengo problema, está todo bien, está todo bárbaro, pero cuando con el paso de la edad también la vista se va poniendo vaga y Sí, voy a sí, necesitar lentes y no van a encontrar. mirá vos. Porque la medición se hace al revés. No, yo la tengo ovalada, cuando todos la tienen así, en manera circular. ¿Sí? Claro, claro, Entonces, mide espacios vacíos. La máquina, claro, imagínate, está ovalado, vamos a sacar así. Esto lo ves así, la máquina te lo lee así. La máquina te lee estos espacios, pero acá te lee los vacíos. claro. Ahí no Entonces hay y te nada. tira casi desde ceguera. la bio, ¿cómo se interpreta los problemas de vista desde el Es que en nacimiento? realidad Como no estas hay un o sea, problema claro. En realidad, si vos te pones a pensar, yo no tengo un problema de vista. ¿Sí? Esto es no sé si decirlo así, una malformación, no sabría decirlo si es así. Es algo ¿Sí? congénito, Es algo que ya vino conmigo, evidentemente, y claro. que nunca ah, fue analizado, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Eh, Distinto sería si yo tuviese un conflicto. Por eso digo, a veces no todo se decodifica. El tema de la luz de los ojos es el cansancio, me dijeron. ¿Sí? Yo me canso mucho la vista con la computadora, entonces necesito lubricar los ojos. ¿Sí? Entonces me dieron un colirio especial para ponerme. Con eso ando re bien, ¿eh? Con eso ando re bien. De vez en cuando sí tengo que iluminar para ver el prospecto o algo, pero estoy hablando de un prospecto de un medicamento. Ustedes vieron la letra del prospecto, ¿no? Sí, sí, Muy chiquitísimo. chiquita, ¿sí? Muy chiquita. Entonces tengo que iluminar para ver. No tengo un conflicto a nivel biológico con esto, porque esto a mí no me genera ningún problema. No sé si me explico. claro. No me genera Eh, ninguna patología, ningún síntoma. No tengo síntomas. sí, Sí. yo, por ejemplo, nací con una miopía muy alta y Ujú. de 11 y de 12 grados, ¿no? Y Sí, sí, sí. astigmatismo. Cosa de que mis lentes eran cada vez más gruesos. Y ya, o sea, Claro, entrando a la adolescencia, yo no quería usar lentes y no veía nada. claro. Entonces, bueno, lentes de contacto usé toda mi vida, desde los 15 hasta los 31 que me operé con Nano, me operó de la miopía. Sí. Después yo quedé embarazada del último y se me disminuyó un poco otra vez Ajá. la vista. Pero bueno, o sea, veo, o sea, uso solamente lentes para manejar, nada más. Eh, pero digo, mi abuela también tenía una miopía muy alta y tenía esos vidrios que parecían sifón, el cubo de Sí. sifón, así, un La desopor bien botella, chiquitito. sí.
Y yo digo, y yo heredé exactamente lo mismo. Y yo digo, tantas cosas que heredé de mi abuela, que hoy día digo, o sea, ¿por qué tantas cosas? Bueno, primero te voy a preguntar si es abuela materna o paterna. Materna, materna. Bien, Siempre materna. Ya sabía que era materna porque, mira, porque en realidad vos lo que estás, vos decís, ¿por qué heredero de mi abuela? Porque tu abuela simbólicamente es tu primer madre, ¿sí? Cuando vos estabas, cuando tu mamá estaba, mejor dicho, en el vientre de la abuela, vos ya estabas, ujú, ¿sí? Entonces, la transmisión de las vivencias de ambas, porque vos primero atravesaste la vivencia de la abuela dentro del vientre de mamá, sí, siendo mamá un feto de sí, la abuela, ¿no? Dentro del vientre de la abuela, sí, y luego vos vivenciaste las experiencias de mamá siendo un feto dentro del vientre de mamá, ¿sí? Entonces vos tenés sí, el alimento emocional adquirido de ambas claro, madres, ¿sí? Donde ajá, hay toda una carga, ¿sí? sí, Que evidentemente no han resuelto esas generaciones y lo venís a resolver vos en no, esta, ¿sí? No es casualidad que ujú, estés haciendo bio, está bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque está seguramente bien, estás ujú, buscando, ¿sí? Una sanación, ¿sí? A todo esto que está sucediendo o que ha sucedido en sí, los clanes, ¿sí? Pero siempre tener sí, sí, presente que lo que nos sucede a nosotros, sí, en realidad es un manifiesto, muchas veces cuando es así, que viene el transgeneracional, de nuestros ancestros, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir sí, que la abuela lo vivencia, mamá lo calla y la nieta lo vive, ajá, ¿sí? Entonces, claro, ahí está lo que vos estás manifestando ahora, ¿sí? ujú, eh, vos lo sí, estuviste resolviendo, lo estás resolviendo, ¿sí? Por ende, la siguiente generación tendrá que liberarse de estas cargas. sí, ¿Me expliqué? sí, 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 Siempre la abuela lo vive, ¿sí? sí, La abuela lo vive la situación, la calla, ve una situación indigesta que no le gusta, una situación, ve una situación sucia, ve una situación. ¿Por qué te digo esto? Que por el astigmatismo, porque vos nublás la vista para no ver nítidamente algo, ¿sí? Seguramente una situación, algo que ha atravesado esa abuela. Mamá sabe que pasa algo, pero no puede detectarlo, y la nieta, ¿sí? Viene a sanarlo, ¿sí? Esa sería la teoría. claro, Ahora, de ahí ujú, del dicho al hecho va a depender mucho de vos y de las generaciones anteriores. sí, se Porque en trabaja, esta vida venimos a ujú, dos cosas, a repetir o a reparar. a reparar, bueno, vamos a reparar, Claro. Si vos sí, en esta generación, que sería la tuya, no despertás, ¿sí? Seguirás repitiendo. La siguiente generación tendría que reparar, sí, ¿sí? Siempre va a ser así. Dicen que generalmente dura hasta 7 generaciones posteriores. Ahora, si vos reparás esta generación, ¿sí? Reparás todas las vivencias que han tenido tus ancestras e inclusive las tuyas, la siguiente generación lo vive de manera limpia, libre, ¿sí? Vive su propia experiencia. Pero siempre yo digo que siempre hay algo que la otra generación va a tener que reparar, ¿sí? De tus vivencias, de tus claro, programas, no de los heredados, ¿sí? Porque ahí ya estás reparando. claro, 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 Yo digo que muchas veces hay cosas que nosotros de manera inconsciente programamos a nuestros hijos, ¿sí? Eh, y sanar, ¿sí? Es ayudarlos a crecer, pero bueno, muchas veces no es fácil. Del dicho al hecho, ¿no? sí, sí, Cuesta, cuesta, porque te cuesta, a uno le cuesta darse cuenta que hay situaciones que tiene que trabajar, ¿sí? sí, Entonces la siguiente generación también le va a surgir, pero mucho más liviano, ¿sí? Mucho más liviano, ¿sí? Hay situaciones que, por ejemplo, en hoy te estoy hablando, ¿sí? Que vos estás en este proceso de sanación, teniendo hijos, no sé qué edad tienen tus hijos, pero si tenés hijos ya adolescentes, ellos ya sí, están marcados por un antecedente,
sí, sí, que van a tener que trabajarlo, ¿sí? ¿Me expliqué lo que digo? sí, 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 Entonces, uno más bien trabaja para la siguiente o las futuras generaciones que van a venir, ¿sí? Que van a venir libres, limpias, ¿sí? Si vos me decís, bueno, yo quiero sanar para que mis hijos sanen. En realidad, si vos sanás, ¿sí? Obviamente, dentro del campo, ¿sí? De las infinitas posibilidades, llevas también la sanación a los otros, ¿sí? Pero en el despertar de conciencia, porque las vivencias ya las han vivido. No sé si me explico lo que voy. sí, 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 ¿Sí? sí, Entonces sí, las lo vivencias ya entiendo. las han vivido, si tenés hijos grandes. ¿Sí? Ellos ya han sido, tal vez, no voy a decir, no, yo creo que no es tu Marcados, caso, pero marcados por por ciertos, situaciones que has sí, vivido vos de manera ujú, inconsciente, sí, porque hasta ese entonces obvio, no tenías las herramientas necesarias para poder ayudarlos. Hoy las tal tenés y tal cual, vez hoy ya son grandes, ¿sí? Y tal ellos cual, van a sí, tener que sí, sanar. sí, Pero las siguientes generaciones que sí, vienen van a venir limpias. ujú, ¿Sí? Es como un sí, caso que un día vino una señora y me dijo, yo vengo a servir para que cambie mi marido. Bueno, en tal caso, señora, que venga sí, a su marido a servir, porque usted no lo va a poder cambiar. Ah, no, pero a mí me dijeron que si yo voy, mi entorno cambia. No, ujú, no, no. Lo que hace la bio es que vos al trabajar cambia tu percepción del entorno, que es diferente. claro, qué diferente. Dejas de Ujú, percibirlo como lo venías percibiendo, tal vez tóxico, irritable, ¿no? Insoportable. Entonces lo empezás a mirar con otra mirada. Entonces tu percepción cambia del entorno. No es que cambie la tal persona no cual, cambia. Nosotros no podemos tal cambiar a cual, nadie. no, Pero sí podemos hacer que tu mirada, tu percepción y tu sentir sobre el otro sí cambie. Porque te volvés más empática, más amorosa, más comprensible, más tolerante, perdón, más tolerante. ¿Sí? Que no quiere decir que, porque una vez una persona me dijo, ah, entonces me vuelvo tonta. No, no te vuelves tonta. Al contrario, te vuelves más sabia. más comprensible. Claro, te Ujú, vuelves más sí, sabia. sí, ¿Por qué? Porque sí. ya no vas a reaccionar de la manera que reaccionabas. De la Vas manera, a, claro, vas a claro, reaccionar de una manera más consciente. ¿Sí? ¿Por qué ujú, digo consciente? Porque se activa el neocórtex, que es el que te permite a vos el razonamiento, la planificación, ¿sí? Y el accionar desde un ujú, lugar consciente, que no es lo mismo que si lo hago de manera inconsciente, ¿sí? Porque el inconsciente activa el reptiliano es instintivo, es animal, claro, es de sí. supervivencia, sos vos o soy Son yo, las reacciones esas, agresivas, feas, feas, tal agresivas. cual, tal cual. O sos vos o soy yo, te dice el reptiliano. Acá no hay lugar para los dos, Sí, porque es lo que sucede en el mundo animal. Si vos te fijás, en el mundo animal, ante los depredadores, es la víctima o el depredador. claro, 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 es Entonces, de supervivencia. tal cual, tal cual. Entonces, ¿desde qué lugar lo vamos a empezar a ver? Lo vamos a empezar a ver desde un lugar completamente diferente. ¿Sí? Por eso te digo que Sí. la sanación es muy linda, muy linda, muy linda. Ves Ujú, un montón de cambios en tu vida, logros, avance, prosperidad, ves un montón de cosas, que eso contagia al otro, ¿sí? Eso sí, ayuda a que el otro diga, wow, mira, mira cómo creció, mira cómo logró ujú, todo esto en su vida. ¿Sí? Entonces le permite ese crecimiento, ¿sí? sí, Pero no es que vos hoy, vamos a hacer un ejemplo, con 50 años, teniendo hijos de 30, sanas vos, sanan tus hijos. Y no, te estaría mintiendo, te estaría mintiendo, porque las vivencias que tuvieron tus hijos no las ya puedo están borrar, marcados. están Claro, marcadas, sí, sí, ¿sí? Pero sí, tus cambios los va a motivar para que ellos también elijan cambiar, claro, ¿sí? Entonces ahí claro, empiecen a sanar también, ¿se entiende? sí, sí, Y también va a sí, depender mucho, ¿sabes? ¿De qué? De los tiempos. No todos los tiempos son iguales. sí, Hoy es tu momento y tal vez el de ese hijo de 30 años no. ¿Se ujú, entiende lo que voy? sí, sí, Tal vez el momento de ese hijo todavía no está.
todavía marcado, ¿sí? Tal vez más adelante, ¿sí? Por eso digo, hay que respetar todos los tiempos y hay que tener una mirada bastante amplia en todo esto. ¿Se entiende? Bien, perfecto. Por eso digo, a veces uno dice, la consulta van a escuchar, dicen, ay no, yo vengo a trabajar porque me dijeron que si yo trabajo, el resto de mi familia cambia. Corrijan siempre eso, no cambia el resto de tu familia, cambia vos, de cómo percibís a tu familia, ¿sí? A veces uno en el cansancio, ¿no? Los percibe molestos, agotadores y demás. Pero cuando vos empezás a trabajar, trabajás la calma, trabajás el perdón, la calma, ¿sí? Trabajás las emociones, detectás cuáles son las que te estresan y trabajás sobre la inteligencia emocional, sobre esas emociones que te estresan y las empezás a dominar y no que ellas te dominen a vos, ahí vas a notar que el otro cambió y en realidad sos vos que cambiaste tu mirada hacia el otro, ¿sí? Por eso digo, corrijan cuando alguien viene y dice, no, porque si yo cambio el resto cambia. No, no, no. El resto no cambia. Primero que nosotros no tenemos el poder de cambiar de nadie, ni siquiera el consultante, ¿sí? El consultante toma conciencia de lo que le está pasando. Y cuando toma conciencia de lo que está pasando, sana. Y la sanación, al tener resultados fantásticos, el consultante se siente pleno, ¿sí? Entonces te dice, wow, ¿cómo ha cambiado mi vida? Esto es lo que buscaba, esto es lo que quería, esto es lo que necesito. Entonces empieza a transmitirlo con una liviandad de decir, mira, yo lo hice, vos también lo podés hacer, ¿sí? Sin decir, vos lo tenés que hacer. Entonces empieza a contar desde un lugar completamente diferente, ¿no? A los parientes, al hijo, a la madre, al tío, al abuelo, a quien sea, y la otra persona se convence de que sí ha hecho cambios, que sí es muy bueno y que sí es necesario. Entonces empiezan ¿no? A ir a terapia y empiezan a ver la terapia como un método de sanación, no como algo que te viene a invadir tu privacidad, ¿sí? Porque también está la otra parte de que las personas no te quieren contar la historia. Porque dicen, no, si no es necesario, yo necesito sanar a partir de hoy, sí, pero a partir de hoy es en función de lo que fuiste. Entonces tenemos que ir a donde fuiste, lo que fuiste para poder trabajar lo de hoy, ¿sí? Porque hoy no es una consecuencia de lo que vas a hacer mañana, hoy es una consecuencia de lo que pasó. Entonces la bio te dice, yo tengo que ir al pasado para buscar dónde está el programante y desprogramarlo, para que vos después, a partir de hoy, puedas construir un futuro. Pero yo no puedo empezar por el futuro, ¿sí? Cuando en el pasado están las respuestas. Entonces, lo que te invita a la bio siempre es ir hacia atrás, ir hacia atrás, ir hacia atrás y decir, bueno, a ver, ¿dónde empezó todo? ¿Dónde empezó todo? Ahí vamos y apretamos la tecla de reset, ¿sí? Reseteamos todo eso que ha sucedido. Que no te lo puedo borrar, ¿eh? No, no te lo puedo borrar, porque si te digo que te voy a borrar la memoria es mentira. No borro memoria, pero sí hago que esa situación que viviste, esas historias que viviste que te traumaron, ya no duelan. Ya no duelan. Y que te sirvan de experiencia, porque por eso sucedieron, ¿sí? Nada es casualidad, todo tiene una causalidad. ¿Se acuerdan en el primer módulo que hablamos de causalidad? ¿Sí? Entonces, todo tiene una causalidad. ¿Sí? Entonces, todas estas vivencias fueron perfectas, todas estas experiencias fueron perfectas para estar hoy en el lugar que estás. ¿Y vas a seguir habiendo retos? Sí, sí, porque de eso se trata la vida. ¿Sí? Yo digo que la vida es una escuela, esto lo vemos en el desdoblamiento del tiempo y la teoría de unicidad. La vida es una escuela, nosotros aquí venimos a aprender. ¿Sí? Hay quienes vienen a aprender, hay quienes vienen medios dormidos y siguen un proceso en el letargo continuo, hay quienes son turistas, hay quienes son guías, lo vamos a ver en teoría del desdoblamiento, ¿eh? Así que, ¿en dónde te encontrás hoy? Sería la gran pregunta, ¿no? ¿Sos guía? ¿Sos turista? ¿Sos viajero? Que decimos que pasan por la vida y sin ninguna función.
¿sí? O viniste a vivir una experiencia, a aprender, porque esto es una escuela. El mundo mundano es una escuela, ¿sí? Y necesitamos densificarnos, ¿sí? Para justamente poder vivir esta experiencia y aprender, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, están los que aprenden y trascienden esta experiencia, están los que son guías, que son los que acompañan a este aprendizaje al otro, están los que son turistas, que vienen de viaje, de vacaciones, digo yo, y están los viajeros, que pasan de largo, ¿sí? Y vos decís, pero no entendió nada en esta vida este hombre, y tal vez no era el momento para entender. Él vino con una misión de viajero, turista, y su función era pasar la vida, pues la tenía que pasar, ¿sí? Tal vez en la siguiente vida despertará, ¿sí? Pero eso no podemos determinar nosotros. Solo cada uno de ustedes sabe a qué vino. Nada más que en el reglamento decimos que hay un velo que nos cubre, que genera este gran olvido, ¿sí? Para que justamente podamos vivir la experiencia, ¿sí? En el reglamento del tiempo, por ejemplo, voy a ser muy breve, hay una pirámide que está dividida en 7. Y acá está el gran ojo observador, el 7, ¿sí? Y en la pirámide lo que te dice es que vos viniste a la vida, bajaste, ¿sí? Perdón, hice lío. Bajaste, ¿sí? Siendo vamos a decirlo de una manera más simple, siendo luz, ¿sí? Para decirlo de alguna manera, hasta que llegaste al plano número 4. ¿Sí? En el plano número 4 te desdoblas. ¿Por qué? Porque en el plano número 4, esperen que se me ha entrado una, ahí está. En el plano número 4, yo le digo la gran vasija, ¿no? El útero de mamá, te empieza a albergar, ¿sí? Entonces ahí vos empezás a crecer, a crecer, a crecer dentro del vientre materno y empezás acá se encuentran las 4 capas embrionarias, ¿sí? Entonces empezás a crecer, a crecer, a crecer hasta que finalmente naces. Cuando naces estás en el plano material, en el físico-biológico, ¿sí? Es para que nosotras podamos vivir esta experiencia, nos tuvimos que materializar, ¿sí? Y para materializarlo, la energía se debe densificar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Le damos energía, entramos en el cuerpo de mamá, empezamos a crecer y a medida que vamos creciendo nos íbamos densificando, ¿sí? Hasta formar cuerpo, materia, ¿sí? En la densificación, que sucede en el plano físico-biológico, empieza a vivirse la experiencia, ¿sí? Tenemos un presente, un pasado y un futuro. Pasado, presente y futuro, ¿sí? Un futuro no tangible, es un futuro incierto porque se construye a partir de estos dos, ¿sí? Tenemos un presente que es aquí y ahora, en este instante, y un pasado que es una vivencia vivida, ¿sí? El pasado, la vivencia, ¿sí? Es lo que nos hace que carguemos la mochila, chicas, ¿sí? Entonces vamos cargando historias en nuestro hombro, en nuestra espalda, de situaciones que hemos vivenciado, que hemos vivido, ¿sí? Y que muchas personas quieren ir a buscar las respuestas al futuro, pero yo quiero saber por qué me pasa esto. Y si yo quiero saber por qué me pasa esto, me voy al futuro. Y yo no tengo respuestas en el futuro, porque el futuro todavía no está construido. Se construye a partir de acá, ¿sí? Un futuro intangible, es algo que yo no puedo. ¿Por qué? Porque mi futuro va a cambiar de acuerdo a lo que yo haga en este instante, ¿sí? Entonces, las respuestas están en el pasado, ¿sí? Entonces vos tenés que ir al pasado a buscar esas respuestas, ¿sí? Para luego en el futuro poder construirlo, ¿sí? Si vos tenés vivencias, que vivís experiencias traumáticas, inesperadas y vivís en soledad, vas a generar un estado de ansiedad. ¿Por qué? Porque tenés miedo. Entonces la ansiedad es de no saber lo que va a pasar. Entonces generás un estado ansioso, ¿sí? Que es las personas que dicen, yo tengo crisis de ansiedad. Esas personas tienen crisis de ansiedad porque, ¿qué pasa? Están, ¿dónde? Ancladas en el futuro, en algo que no conocen,
¿sí? Porque cuando yo no conozco algo que me va, mi futuro, yo no conozco lo que se viene, no conozco lo que va a pasar, no puedo tener control. Entonces no tengo control sobre eso. Lo pierdo, y si pierdo control, tengo ansiedad. En cambio, hay personas que viven ancladas en el pasado, en el dolor, en la tristeza, en la angustia, de situaciones que han vivido, ancladas en el pasado. Lo que te dice la decodificación es que vivas el aquí y la ahora, que vivas ese instante. Y en ese instante, física cuántica te dice es cuando vos te conectás con la fuente, con el origen. Por eso hay muchas personas que reciben información, ¿sí? La información que vos estás recibiendo es de tu origen, de vos mismo, ¿sí? De tu yo, ¿sí? De tu yo, de tu origen, del yo soy. Entonces, y vos decís, me llegó la información de que sí, pero te llegó la información, se abrió el canal de información, porque esa información ya estaba en vos, ya estaba en vos. ¿Sabes cuándo se acalló esa información? Cuando atravesó el velo del olvido, que es justamente en el nivel 4, cuando ingresaste en el vientre materno. Cuando ingresaste en el vientre materno, ¿sí? Ahí, con las vivencias de los abuelos, de los ancestros, que fueron transmitiendo a través del genoma, ¿sí? Y el ADN, eso ha generado que vos vayas apagando toda esa información que tenías. Sobre todo, ¿a qué viniste? ¿A qué viniste? ¿Sí? Pero saberlo sabés, pero tenés dormido, ¿sí? Entonces, cuando vos lográs conectarte en este instante, abrís ese canal de información, ¿sí? Donde desciende toda la información que vos ya tenías incorporada, ¿sí? Entonces, por ahí hay situaciones que se te aclarecen, o situaciones que ves o visualizás y decís, wow, seguro que me va a pasar esto, sí, claro, te va a pasar, sí, 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 porque es eso, ¿sí? Te ayuda justamente a poder lograr justamente conectarte con la fuente, con el yo, ¿sí? Pero nunca buscan en el futuro algo que no, porque no hay nada, chicas, es la construcción del día a día, ¿sí? Y en el pasado ya no existe. Todo lo que hablé recién es pasado, chicas. ¿Sí? El pasado es ya en instante ya son 21 y 43, ya, y cuando lleguemos al 44, el 43 ya es pasado, ¿sí? Por eso siempre conectarse con el aquí y el ahora. Pero la bio lo que te dice, bueno, está bien, pero para sanar todo esto y porque puedas tener un futuro próspero, tenemos que ir a buscar el programante. ¿Quién generó todo esto, este conflicto? ¿Qué fue lo que pasó para que hoy estés vivenciando esta experiencia? ¿Sí? Entonces, hay que ir al pasado. ¿Sí? Igualmente esto lo vamos a ver con más firmeza en el desdoblamiento del tiempo. Pero es muy interesante, chicas, muy interesante. Cuando nosotros empezamos a conocer, por eso no confundan, porque muchas veces van a ver que hay formaciones o van a ver talleres y demás. Bioconstelación, no, chicas, no existe la decodificación biológica en las constelaciones. ¿Que se pueden relacionar? Sí. ¿Y que pueden ser herramientas útiles? Sí, sí. Pero la descodificación es descodificación biológica. No está entrelazada con nadie, ¿sí? Que podamos, ¿sí? Fusionar o incluir como herramientas en las terapias distintas técnicas, sí, chicas, se puede, sí. Podemos incluir en las constelaciones familiares con la decodificación biológica, sí, porque yo podría hablar sobre una enfermedad y hablar sobre la decodificación biológica en función a ese síntoma que está teniendo la persona y descodificarlo, ¿sí? A nivel emocional, y que trabaje con las constelaciones familiares del síntoma, por ejemplo. ¿Sí? Que puede ser hereditario, puede ser transgeneracional, puede ser relacionado, ¿no? Con movimiento sistémico. Ahora, desde la astrología, también. Desde el tarot, también. Pero no es la descodificación biológica, no es constelaciones, no es tarot, no es astrología, no es flores de Bach,
no es psicología transpersonal, ¿sí? Y no es coaching, ¿sí? ¿Lo complementamos con otra técnica? Sí, lo complementamos con otra técnica. Yo siempre digo que cada uno va a hacer de su profesión y de las herramientas que tiene su propia marca, ¿sí? Por decirlo así, ¿no? Su propia marca, su propia impronta en el trabajo. Y está perfecto. Bio de corazón, por ejemplo, ¿no? Uno de los chicos que se formó acá en bio, él trabaja todo lo que era bio con las constelaciones. Está bárbaro, está perfecto, es excelente. Pero la decodificación no es constelaciones. No lo confundamos, ¿sí? Porque pasa muchas veces que hay gente que lo relaciona con el tarot, por ejemplo, ¿no? Y cuando lo relacionan con el tarot te dicen, no, es una mancia. Recuerden que todo lo que es adivinatorio es mancia, en lo holístico, ¿no? Entonces, es una mancia. No, chicas, no es una mancia. No, la descodificación es una terapia integral breve. Y es complementaria, no es alternativa. ¿Sí? Es complementaria, no se confundan. ¿Y por qué hago hincapié esto? Porque yo voy a hacer preguntas en el multiple choice. Voy a hacer preguntas similares a las que estoy respondiendo ahora. La decodificación biológica no es una terapia alternativa. No pongan eso en la monografía. He visto que han puesto, los he corregido. No pongan, es una terapia alternativa. No, es una terapia complementaria, ¿sí? Que trabaja con distintas áreas, ¿sí? Puede ser medicina, psiquiatría, psicología, ¿sí? Homeopatía, hasta inclusive puede trabajar tranquilamente y también con deportólogos, por ejemplo, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, no es alternativa, es complementaria. Bueno, seguimos con el hipófisis. El tema del hipófisis, habíamos dicho que si estaba afectada, el problema era de prolactina, era porque quería alimentar a lo suyo, y si el tema era de la hormona estimulante de las glándulas córticos suprarrenales, que la van a tener como ACHT, ¿sí? Quiere decir que era un conflicto de sentir que no tenemos suficiente dinamismo, ¿sí? No tener aquello que permitiría, por ejemplo, encontrar la buena dirección. O todo, ¿no? Siempre hablamos en un contexto de un proyecto. Si en la parte secretora el conflicto está en la TSH, que es la hormona que controla la hormona de crecimiento, ¿sí? El llamado complejo de jirafa, a ver si lo puse enanismo, me parece. A ver, aeromegalia. No. Bueno, el conflicto jirafa, ¿sí? Eh, Ser demasiado pequeño para alcanzar algo, ¿sí? Ahí viene el conflicto jirafa. No sentirse a la altura, ¿sí? No tengo derecho al error en el terreno familiar, en el terreno social, ¿sí? Se vuelven altos. El enanismo, como tienen acá en pantalla, es miedo a ser obligado a alzarse para atrapar algo. Prohibición, peligro de crecer. La idea es de elevarse para atrapar algo. ¿Sí? Recuerden que en la naturaleza, por ejemplo, las jirafas deben comer mucho y deben alcanzar la copa de los árboles, porque ahí es donde se encuentra la mayoría de la fruta virgen, ¿no? Sin tener contacto con otros animales. Podrían haber crecido, aumentado de talla todo el cuerpo, pero bueno, solo agrandaron la boca, los ojos y el cuello, chicas. Fíjense que hay enanos, ¿sí? Que tienen cuellos largos, ¿sí? Y torsos cortos. Si ustedes miran la jirafa es chica de cuerpo, ¿sí? Pero lo que hace más alta es el cuello, que tiene 7 metros de altura, ¿sí? Y solo tiene 7 vértebras cervicales, ¿sí? Como nosotros, ¿sí? Solo tienen 7, pero tienen el cuello largo, ¿sí? Cuello largo, miren que tienen ojos grandes también, que eso es para poder visualizar
en la copa del árbol el alimento y poder alcanzarlo, ¿sí? Con el cuello. La agromegalia, como lo ven acá, es necesito armas para defenderme, quiero impresionar, debo ser más fuerte, ¿sí? Acá vamos a poder ver también que hay impaciencia e impotencia. Impaciencia, siempre quiero hacer algo mejor, más rápido, atrapar el tiempo. Si hablamos de impaciencia, ¿sí? Siempre quiero hacer algo mejor, rápido, atrapar el tiempo, vamos a hablar de un conflicto de tiroides. Impotencia suele acompañarse de una afección de la hipofisiaria, ¿sí? Que es la LTH en el laboratorio, y es no estoy a la altura. ¿Sí? Conflicto de crecimiento. ¿Sí? Por ejemplo, una pareja se compromete a la compra de una casa con un préstamo importante, la mujer abandona al marido, dejándole justamente con un reembolso mensual equivalente a su sueldo, y él no puede pagar ese monto porque se quedaría sin dinero, entonces decide vender la casa. Asume la mensualidad y al cabo de unos años su mujer lo exige más. Entra en un shock, ¿sí? Y el shock es, he debido alzarme, luchar para llegar a sacar la cabeza del agua, para ganar la batalla. No tenía derecho al error, ¿sí? Entonces va a ser un conflicto hipofisiario, ¿sí? De glándula hipofisiaria. Bien. ¿Hasta acá se va entendiendo? Igual está en el PDF, chicas, para que lo vuelvan a leer, ¿eh? Bueno, yo creo que sí, se entendió. Bueno, sigo. Vamos a hablar también de córticos Sí, perdón. suprarrenales. No, está bien, no hay problema. Que habla justamente de las hormonas. Recuerden que las glándulas suprarrenales se encuentran, miren, arriba de los riñones, ¿sí? No sé si ahí lo llegan a ver. Ahí están las glándulas, ahí está el riñón, la glándula. Esta es, ¿no?, la arteria renal, la vena cava inferior, la aorta, que atraviesa justamente el riñón, y el uréter, y la vena renal, ¿sí? Bueno, acá justamente habla de miedo, por ejemplo, de haberse equivocado de dirección, de haber corrido en la dirección equivocada, estar en el mal camino, real, imaginario, simbólico. Habla también de la desvalorización de no encontrar la buena dirección. Entonces, dentro de este también le podemos hablar del conflicto del cordero, ¿sí? ¿Qué significa? Que aunque el conflicto del cordero es que hay un animal perdido, quiere encontrar, por ejemplo, o reencontrarse con el grupo, pero se equivoca de camino, ¿sí? Y la naturaleza necrosa el córtex suprarrenal, justamente, voluntariamente, para que pueda encontrar el camino. Entonces, la glándula deja de funcionar. Y voy a hacerlo más sencillo, pero después ustedes pueden leer del PDF. No sé si ustedes han observado que hay muchas personas que después de, sobre todo adultos mayores, de estar un tiempo internados, empiezan a tener conflictos de los riñones, ¿sí? Y viene asociado con una pérdida de tiempo y espacio. No sé si han observado ustedes alguna abuela, algún abuelo, algún padre, madre, que al estar mucho tiempo internado, ellos empiezan a tener una pérdida de espacio, ¿sí? Tiempo y espacio. Justamente es esto, ¿sí? Se debe justamente a sentirse que están perdidos, que no han encontrado dirección, que no están en su hábitat, ¿sí? Que sería su casa, por ejemplo, ¿sí? Si ustedes observan, muchos abuelitos piden volver a su casa. ¿Cuándo me vas a llevar? ¿Por qué me tienen acá encerrado? ¿Cuándo voy a volver a casa? ¿Sí? O se encuentran perdiéndose dónde estoy. ¿Sí? La pérdida de tiempo y espacio generalmente está asociada a un conflicto de riñón, ¿sí? Bueno, estaba mirando y voy a leerles un ejemplo, ¿sí? Dice, un animal perdido quiere reencontrar al grupo pero se equivoca de camino. La naturaleza, como dije recién, necrosa el córtex suprarrenal voluntariamente, así que la glándula deja de funcionar. ¿Qué significa esto?
que aunque quería estar en acción y correr, ya no tiene fuerzas para continuar por el mal camino. Se detiene, cansado, ¿sí? Y cuando digo cansado, le genera una fatiga. Y la fatiga generalmente está ocasionada por la falta de cortisol, ¿sí? Ya no puede alejarse más del grupo, de este modo, ¿no? Cercano al grupo tenía más posibilidades de salvar una vida, pero en este caso, al estar alejado del grupo, siente que pierde también, ¿no? Punto de referencia y vida. Cuando encuentra el buen camino, entra en fase de solución, entra en fase de curación, la necrosis de las suprarrenales se vuelve a tapar a toda prisa y puede encontrar el rebaño corriendo, ¿sí? El animal está en fase de curación, debería estar cansado, pero la naturaleza le pega un chute energético, ¿sí? De cortisona justamente, para que encuentre el rebaño. En todas las situaciones, la naturaleza siempre es capaz de encontrar la buena respuesta, chicas. El sentido biológico siempre va a estar presente, tanto en la fase de curación como en el conflicto. En fase de conflicto, la necrosis, ¿qué va a pasar? Va a producir una disminución de cortisona que impide al paciente o al consultante continuar por el mal camino, ¿sí? Aunque esté en fase de estrés. En fase de curación, después del recubrimiento de la necrosis y el aumento simultáneo de la suprarrenal, con producción mayor de cortisona, entra en una carrera rápida, ¿sí? En la buena dirección posible, siempre para salvarse, ¿sí? Recuerden que estaba en el mar solo, ¿sí? Sin fuerzas, sin alientos, alejado de la manada, ¿sí? Esto implicaría muerte segura, ¿sí? Siempre recuerden que los animales se manejan en manada. Entonces, cuando la necrosis, ¿no? Empieza a sanar, ¿sí? En la fase de curación, la biología le da un chute energético, ¿sí? Cuando digo un chute energético, ¿qué digo? ¿Qué quiere decir esto? El chute energético es la fase de epicrisis, chicas. ¿Se acuerdan de epicrisis? Sí, sí. Bien, es la fase de epicrisis, ¿sí? Entonces, recuerden que en la epicrisis, ¿qué tenemos? En la epicrisis nos da este chute energético, es estrés, que es lo que a mí me permite moverme, ¿sí? Yo sin estrés no me puedo mover, porque estoy cansada, porque justamente la fase vagotónica es cansancio, ¿sí? ¿Para qué? Para que tu sistema pueda reparar. En cambio, si tengo un poquito de estrés, activo y me muevo, ¿sí? Entonces, el chute energético que le da la naturaleza a este animal es la fase epicríptica, ¿sí? Es esta, miren. Recuerden que, tenéis que ver con otro color. Recuerden que venía así, ¿sí? Acá. Venía, encuentra la solución. Acá hay necrosis, ¿sí? Y la naturaleza dice, bueno, le vamos a dar este chute energético. ¿Para qué? Para que pueda, ¿no? Acoplarse a la manada y continuar la supervivencia. Y finalmente termina la fase de reparación con síntomas leves, pero ya a salvo, con su manada, ¿sí? Y termina trascendiendo todo hasta que vuelve a la fase normotónica. ¿Se entiende lo que digo, chicas? Sí, sí, sí. Ay, Bien. sí, sí, yo lo entiendo. Está dando mal mi micrófono y no lo puedo tocar. No, está perfecto, pero se va entendiendo, ¿no? Porque tengo por ahí que no lo entiendan y lo vuelvo a explicar. Siempre recuerden esto. La naturaleza siempre va a buscar que vos te encuentres a salvo, que vos logres estar vivo, ¿sí? Entonces, vamos a hablar del animal. Nosotros somos, igual nosotros también, somos seres biopsicosociales y nos manejamos siempre en manada, ¿sí? Fíjate que una persona que se encuentra aislada, a la larga le agarra un estado depresivo, empieza, ¿no?, a decaerse. Ahora, ¿qué pasa con el animal? El animal tiene un accidente o una situación, ¿no?, que lo saca de la manada, es muerte segura para ese animal, si no se recupera pronto y se vuelve a restituir con su manada, ¿sí? Es muerte segura. Entonces, ¿qué pasa? Este animalito que estaba enfermo veía que perdía la dirección, porque iba por un mal camino, que no lograba alcanzar a su manada, ¿sí? Entonces
lo hace tirarse a un costado hasta que repara la biología. Y una vez que repara la biología, le da este chute energético acá. ¿Para qué? Para que se sume a una manada y se integre, ¿sí? Para que continúe luego con síntomas leves en el proceso hasta que logra la normotonía, ¿sí? Esto sucede siempre, ¿sí? Si no sucede esto, después de esto viene ¿qué? La muerte, seguro, ¿sí? Pero esto siempre va a suceder, la biología siempre va a buscarte que estar vivo, ¿sí? No te quiere que mueras, no quiere que estés vivo, ¿sí? Si es necesario, le tienen que amputar una patita al animal, se lo va a hacer, ¿sí? Pero la idea es que esté vivo, ¿sí? Recordemos siempre también que un animal con un miembro menos o con alguna situación menos es un riesgo, ¿sí? Y muchas veces es muy raro ver, salvo que sean animales domésticos, animales que estén al salvaje, digamos, que le falte algún miembro, una piernita, un bracito o algo. Es muy raro ver, ¿sí? La naturaleza prefiere que no continúe porque es muerte segura. No podría sobrevivir. Ahora, si es un animal doméstico, sí, porque está el cuidado de la manada humana, ¿sí? Que sería su manada, su contención, ¿sí? Que no es lo mismo el salvaje. Eso también téngalo presente. Pero como no decodificamos animales, vamos a decodificar personas, así que, pero está bueno saber. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda, algo? No, sí, yo no. No, sí. Bien, perfecto. Bueno, hoy llegamos hasta acá, chicas, ¿les parece? Hasta las córticos suprarrenales. Página número 6, ¿sí? Si quieren volver a releer hasta la página número 6. Después de las córticos suprarrenales viene la hiperglicemia, que es la azúcar alta, la hipoglicemia, que son los niveles bajos, ¿sí? Tenemos las tiroides, las paratiroides, ¿sí? Y ahí termina, no es muy largo el nombre cronológico. Pero bueno, lo importante es que vayan entendiendo, ¿sí? Y que vayan comprendiendo en qué fase ocurre, en qué situaciones sucede, ¿no? La fase fría y caliente, ¿sí? En este caso hablamos todos de fase caliente, ¿sí? Que es inflamación, y fase fría la necrosis, ¿sí? Así que bueno, chicas, si no hay más preguntas, las libero. Y ahora voy a volver a subir. Creo que ustedes tienen anclado en el grupo el drive, creo. Sí, creo que sí, está anclado. Bien, si está anclado, ahí está todo este PDF. Y este sería, ya les digo, este sería biounidad 3, módulo 5, ¿sí? Donde está el circulatorio, van a encontrar el endocrinológico, ¿sí? Así que bueno, chicas, las libero, gracias y nos vemos en la semana. Nos Hermosa vemos en noche, chicas, gracias. Cariño, Chao, chao. besitos. Chao, chao. Besos. Besos.